En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hombre da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No los sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este camino de Cuaresma, camino de liberación, ¿sí? Camino de resurrección, en realidad del paso de la muerte a la vida. Todo lo que celebraremos en la Semana Santa es lo que es la dinámica bautismal que hemos de vivir cada día, paso de la muerte a la vida, y por eso en la Eucaristía celebramos la muerte, anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección. O sea, van unidos, ¿no? Cuerpo y sangre, vida y muerte. Y por eso necesitamos integrarlo, ¿sí? A veces por evadir la muerte nos quedamos muertos justamente. Y pensamos que nosotros podemos por nosotros mismos. Cuando Jesús dice, el que quiera salvar la vida la perderá, el que la pierda la salvará, se refiere a esta dinámica, ¿no? Y las lecturas de hoy hablan de eso. Justamente el entregar la vida, el perder la vida, significa la humildad. O sea, el ponerme en manos de Dios. El humilde, que se hace como un niño, es el que entra en el reino, dice Jesús. Y Jesús es el más humilde, el más pobre. Y ahí nos muestra el poder y ahí nos muestra la gracia para vencer el mal del mundo, que tiene tanto poder. Justamente porque Él, como un niño, se pone en los brazos del Padre, de ese Dios que es Padre y Madre. Y hoy la lectura de Isaías, preciosa, nos muestra ese texto, ¿no? De un Dios que es mamá
un Dios que es entraña de misericordia y que no nos abandona nunca, nunca, ¿no? Él mismo llega a decir esta expresión tan fuerte. ¿Y puede una mujer olvidarse del hijo de sus entrañas, no compadecerse de su niño? Dice, es imposible. Pero aún así, aunque una mujer llegara a olvidarlo, abortarlo lo puede abortar, pero olvidarlo imposible. ¿Por qué? Porque es el hijo de sus entrañas. Realmente es un ser vivo que se ha gestado en su seno. Dice, pues yo nunca te abortaré. Tú estás en mí. De hecho, el cuerpo místico de Cristo, ¿no? O la Iglesia es ese seno de Dios. Dice en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo, en una predicación en Atenas, dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, estamos gestándonos en Él. Ahí estamos rodeados de vida. La vida, por ese cordón umbilical que es la oración, nos viene todo, toda la gracia, ¿no? Y por eso el Evangelio de hoy tan precioso de este discurso del Hijo, en Juan capítulo 5, que Jesús nos abre el corazón, pero con una humildad. De hecho, el penúltimo salmo, el Salmo 149, por el versículo 3 dice que Dios da la victoria a los humildes. Y nos muestra aquí cómo Él, al ser humilde, el Padre le da la victoria sobre la muerte. Y dice, en verdad les digo, cuando dice esta expresión, es que Jesús va a decir una frase que es clave, nuclear, esencial en el Evangelio. En verdad te digo, atento, atenta. El Hijo no puede ser nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Cómo era la oración de Jesús? Preguntémosle, Jesús, ¿cómo oras? Yo tengo mi mirada puesta en el Padre. Y como un niño, una niña, que todo lo imitan, ¿no? Yo conocí hasta una familia que la niña empezaba a cojear, el papá caminaba un poco cojito, ¿no? Tuvo una enfermedad y entonces caminaba así cojeando. Y la niña estaba imitándole. O sea, los niños imitan todo. Hasta los... yo me acuerdo también, hace muchos años, que yo era maestro de novicios, de los muchachos que empezaban a formarse como misioneros. Y me acuerdo la primera vez que reunimos a las familias, yo veía familias que no conocía. Y yo me reía por dentro porque veía, hablando con unos papás, y veía al papá que hacía unos sonidos, tenía como unos tics, y eran exactos los del hijo, que el hijo vivía conmigo, ¿no? Pues se estaba formando como misionero. Y hablando con los papás, ahí entendí perfectamente mucho de los hijos, porque es que nosotros lo agarramos todo, ¿no? Los hijos mimetizan lo que viven con los papás, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y más en los primeros años de vida. Pues Jesús dice, la vida espiritual, la clave está en vivir esa infancia espiritual, que sea Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Esa infancia espiritual de que se pone en las manos del Padre y va captando todo lo del Padre y se va grabando. Y uno sin darse cuenta lo reproduce. Por eso Jesús dice, yo no puedo hacer nada sin el Padre. Yo he querido no poder nada sin la oración. La oración es vital, es de vida o muerte. O sea, no es una actividad más. No es que yo pues me gusta rezar o hago el rosario, asisto a misa porque tengo devoción. No, es que es algo de vida o muerte. Aunque no me guste, lo necesito vitalmente, como el oxígeno, ¿no? Como hemos visto con tanto dolor, ¿no? Pues sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia, gente que le faltaba el oxígeno y era urgente, necesitamos oxígeno. Bueno, pues Cristo, la oración, es más vital que el oxígeno para respirar. Y Jesús puede decir aquí, yo no puedo vivir sin el Padre, sin ese oxígeno, sin respirar su aliento, sin alimentarme de Él, sin ver su rostro. Ojalá que dijéramos eso. Y por eso la conversión en Cuaresma es sobre todo a esa calidad de oración. Ya no valen rezos, y está muy bien si el rezo lo hago con devoción y con amor. Yo necesito una oración que me transforme y que transforme el mundo. Y la oración que transforma el mundo viene de la escucha, que es un paso más profundo que el rezo. Dios quiere que yo me exprese, está bien, y me desahogue. Y eso me ayuda mucho y eso me hace descansar en Dios. Pero lo más importante viene luego, que es lo que Él me dice, lo que Él me entrega, la vida que Él me da. Y por eso dice aquí, ha llegado la hora en que quien escuche la voz del Hijo de Dios resucitará, pasará de la muerte a la vida. ¿Tú escuchas la voz? Escuchas significa, acoges al Hijo, que es la palabra hecha carne. Al final de la Eucaristía decimos, una palabra tuya bastará para sanarme, pero es que basta para levantar un mundo, resucitarlo, ¿no? Y poder realmente vivir lo que dice el libro de Isaías, ¿no? Dice,
en aquel tiempo, porque el pueblo estaba en el exilio, o sea, realmente fue durísimo. Es como todo esto que estamos viendo tan duro, ¿no? Y hay que seguir pidiendo por Ucrania, todos los lugares de violencia, y la gente que tiene que emigrar porque huye de la guerra, del hambre, de la injusticia, ¿no? La gente que sigue huyendo de Venezuela, de tantos lugares, ¿no? Porque no hay condiciones dignas. Bueno, pues el pueblo estaba en el exilio, también fruto de la guerra, de la violencia, el pueblo de Israel. Y Dios le dice, convertiré mis montes en caminos, vendrán de lejos, romperán a cantar, porque Dios se consuela a mi pueblo y se compadece de los desamparados. Y entonces el pueblo decía, no, Dios me ha abandonado. O sea, cuando vivimos situaciones duras, la vida que nos da a veces golpes muy duros, ¿no? Pensamos que Dios nos ha abandonado, que nos ha olvidado. Y Dios nos dice, y vamos a escuchar y acabamos con estas palabras que nos hablan al corazón. Pero ¿puede acaso olvidar una madre al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré jamás. Yo no te olvido. Así sea. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida y vida es alegría. Quien nunca amó. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cerca de la cruz llorando, fiel la madre está velando, junto al Hijo y Salvador. Con el alma traspasada por el filo de una espada, de congoja y de dolor. Cerca de la cruz postrado,